la atención exigiendo al caso de la su hijo. liberación de mi hijo, porque mi hijo nunca fue puesto a disposición, mi hijo nunca tuvo orden de aprehensión, mi hijo fue secuestrado, literal, secuestrado, incomunicado, torturado y todos los hados. Aún ahorita sigue secuestrado porque en el expediente hay 1500 porquerías que hizo los que procuran justicia aquí en el estado. Y sigue ahí sujeto a un proceso y que a mí me dicen, ya ahorita va a terminar el proceso, tiene que tener un proceso. Yo sé que hay que llevar un proceso. Mi hijo no tiene por qué llevar un proceso porque es inocente, comprobado. La judicial armó todo este circo. La judicial lo agarró un día desprevenido. Fuimos a buscarlo 3 veces. Mi hijo llevaba teléfono. Se burlaban de él cuando yo le llamaba y le decían, ay, pobrecita mamita, que piense que te moriste. No le permitieron hacer ninguna llamada. Hasta las 9 de la noche que fuimos a buscar, que alguien, un teléfono cualquiera nos habló y nos dijo que estaba ahí, incomunicado. Y ya detenido, ya se ha detenido por la policía judicial. A las 3:30 de la fue tarde, eso, doña fue el Isabel? 10 de septiembre. A las 3:30 de la tarde él fue detenido y hasta como después de las 8 de la noche alguien nos dijo que estaba ahí. Pero nosotros habíamos ido 3 veces ahí a la Cruz Roja, a los hospitales, a la PGR, a todas las instituciones, los hospitales y policías y todo, fuimos y y en ninguna lo encontrábamos. Yo ya estaba a punto de volverme loca y no sé qué decirles, o sea, nos lo negaron 3 veces. Cuando lo vimos, al otro día ya estaba golpeado. Agarraron a su novia, también la detuvieron, acusadas por un delito que ellos inventaron, que se llama ultrajes, ahora lo conozco. Yo no conocía el inframundo ahora ya sé, ahora ya estoy enfrentada. A mí se me hace raro que cuiden, que respeten, que pongan candados en Cancún, que los turistas no se enteren. ¿Y el pueblo? ¿Quién cuida al pueblo? Nosotros somos los que vivimos aquí. Nosotros somos los que pagamos impuestos. Y a nosotros están acabando con nosotros. Porque, o sea, en lugar de que le tengamos respeto a la policía, corremos. Porque no tienen, o sea, eso es delincuencia organizada. La policía tiene permiso, o sea, con placas. Hay 2 delincuencias organizadas, la clandestina y esta, que tiene permiso, que tiene placa y que puede hacerlo. En el caso de su hija, doña Isabel, ¿a qué autoridades ha recurrido planteando atención al caso y que se ha escuchado? ¿Quiénes la han recibido? ¿Quiénes la han atendido? Bueno, solamente fuimos cuando hicimos la primera manifestación en el Palacio de Gobierno. Fuimos ahí, nos atendió el contador Víctor Viveros. Prometiéndonos apoyo. Yo no quiero apoyo. Yo lo que quiero es justicia. Quiero que saquen a mi hijo. No tiene por qué estar preso, no tiene por qué estar durmiendo en una cama de piedra. No tengo por qué esperar un proceso. Eso se llama canallada. Que los tiempos y que cuando empieza un desahogo de pruebas, yo ya lo aprendí ahorita después de que he estudiado mucho, se tiene que terminar en 30 días. El desahogo de pruebas de mi hijo empezó el día 7 de noviembre. Hasta ahorita no termina. Ahí eso es un delito. Desde que mi hijo fue detenido se han cometido todos los delitos que se pueden cometer. En todos los artículos de la ley, todos se han cometido. Ahorita el licenciado Sotelo se los va ¿Cuál es la situación, abogado Sotelo, en este momento de este muchacho Jorge Leiva? Bueno, su estado procesal está en instrucción. Sí, significa desahogo de pruebas en primera instancia. Independientemente de esto, también está en trámite ante un juzgado de distrito un amparo en contra del auto de formal prisión. Nosotros ya nos abocamos al estudio y análisis del expediente y sí encontramos infinidad de irregularidades. Tal como lo dijo la señora Clara, yo le mostré para que viera ya la realidad. No hay una puesta a disposición del detenido al Ministerio Público. Al momento que inicia su declaración ministerial, el Ministerio Público asienta que se encuentra detenido. Sí, pero no hay ningún documento que el policía judicial le diga que está detenido. Ahora, el Ministerio Público erróneamente pone ahí que es una comparecencia. O sea, una comparecencia es, vamos, valga la redundancia, yo estoy aquí
estoy compareciendo a la cabina de radio, voluntariamente vine. Ahí el Ministerio Público dice, está detenido pero está compareciendo. O sea, eso no es, una. Dos, la declaración que rinden las personas como probables responsables en este expediente no coincide en nada con la verdad de los hechos. Casos como estos, de que supuestamente aquí ellos hablan de que 4 personas participan en robo cuando la agraviada menciona que son 5. Y las descripciones de las personas no son acordes a lo que dice la parte agraviada. Pero en fin, eso ya es materia del proceso, que es lo que tiene que ventilar el juez. Pero aquí hay más irregularidades. Empezamos a sacar los tiempos, que inclusive yo me permití traerles aquí una lista de cómo están los tiempos en cómo se llevaron el proceso. Jorge fue detenido a las aproximadamente 15:30 horas del día 10 de agosto, era martes. Jorge fue puesto a disposición hasta el viernes por la noche, más de 48 horas. Y el Ministerio Público asentó que estaba detenido. Y en un documental que vimos, una entrevista que salió en la televisión, vimos que el director de averiguaciones previas refería que había orden de aprehensión. En efecto, hay una orden de aprehensión emitida. Tal vez el juez se tardó 7 horas en hacerla. Es increíble. Yo en lo personal me aboqué al estudio de este expediente y me tardé una semana. ¿Cómo le hizo el juez para en 7 horas? Y aquí está el expediente. En 7 horas leer todo este expediente. Aquí lo estamos viendo, aquí lo tiene el abogado Sotelo para que lo sepa el auditorio. Es un expediente aquí bastante aquí en el expediente consta la hora en que el juez segundo penal recibe ya la orden de aprehensión, cuando éste le envía al juez sexto que haga la orden de aprehensión. Obviamente lo recibe el jueves en la noche, casi a las 9, y al día siguiente a las 5 de la tarde ya tiene lista la orden de aprehensión. Y en este caso el acusado todavía detenido. En estos casos, abogado Sotelo, y bueno, tú como experto en materia de derecho lo debes saber, en estos casos siempre hay necesariamente un trasfondo, ¿no? Sí. Una intención. A veces puede ser cuestiones de venganza, a veces pueden ser cuestiones políticas, y a veces puede ser cuestiones que simplemente se comete el error y ya la autoridad no haya cómo echar marcha atrás y prefiere seguir adelante. Mire, ¿Fue este caso así? Sí, entre nosotros los abogados lo decimos claramente. Este es un juez de consigna. O sea, no puede ser... ¿Qué significa eso? Que trae órdenes de hacer lo que el procurador diga. Sí, digo, la procuraduría porque él es la cabeza, ¿no? Pero digo, los jueces no pueden obedecer a la orden, al interés o a la disposición de un procurador, ¿no? Aquí yo te pruebo con este expediente que sí, porque sacar una orden de aprehensión con esa premura no es correcto. Legalmente no es correcto porque es un delito. Son delitos contra la administración. Como abogado lo sabes, no puede ser de esa manera. Sí, o sea, están violando la ley. Y me imagino que el juez también, como un experto en la materia, igual debe saber entender que es imposible. El juez, el Ministerio Público Investigador, el Ministerio Público Adscrito, en este caso los supervisores de la actuación de la Procuraduría, desde el coordinador, el director de averiguaciones previas, su procurador y hasta el procurador están cometiendo delitos, porque también el no hacer los incrimina, son copartícipes de... Y aquí lo que es peor es que este no es un caso, sino son muchos los que están dentro de la cárcel municipal. Hay más personas que ya se nos empiezan a acercar a la Asociación de Abogados por Víctimas de Delitos, que nos empiezan a manifestar sus inquietudes, que están pretendiendo ejercer acciones en contra de las autoridades que están violando la ley con el propósito o de justificar su trabajo, y eso no es correcto. En el expediente la señora habla que sospecha de su hijo, que sospecha de la policía, que sospecha de sus empleados. Hace un sinnúmero de señalamientos, pero el que más me llamó la atención a mí fue el de su hijo, ¿verdad? Su hijo no fue investigado, sus empleados no fueron tan libres. Dijo que fueron los policías, porque la persona que quiera y necesite leer el expediente yo se lo presto para que lo lea. Se refiere, perdón, doña Clara, para que sepa el auditorio, la señora que se refiere es la parte acusadora. La parte acusadora, la que denunció un robo con violencia en su domicilio. Igualmente dio características de una persona muy diferente a mi hijo, de unas personas muy diferentes, con acento extranjero, de tal estatura, nada que ver. Ya cuando le habla a la policía judicial y le dice, señora, ya tenemos a los que le robaron, ¿cómo sabían ellos que ellos eran los que le habían robado? Si no tiene características físicas ninguna de las que había referido la señora.
Y ya la señora va sin haber entrado a ver a mi hijo, inducida, porque le dijeron ellos fueron. Nosotros no sabíamos nada. Según estaba por ultrajes. Supimos hasta que ya estaba en el cerezo. De toda la patraña, de la cochinada y la porquería que inventaron estos sujetos. Entonces, pregunto yo, ¿por qué un juez dicta una orden de aprehensión sin hacer su trabajo, haber leído el expediente? ¿Por qué está mi hijo preso? ¿Por qué no se investigó a las personas que la señora señaló? A su hijo, a sus empleados, al esposo de su empleada y a un montón de personas que dice ahí. Claro. ¿Por qué no están en el proceso? Hace el señalamiento de un sinfín Sí, porque de hubiese joyas. sido pareja la cosa, ¿no? Digo, si esas vamos, ¿no? Hace un señalamiento de un sinfín de joyas sin una sola factura. O sea, abogado, ¿qué perito avaló eso si no tiene facturas? ¿Con fotos? O sea, yo le tomo una foto y te digo, esto fue lo que me robaron. Y así, o sea, muchas irregularidades, licenciado Sotelo. Sí, mire, lo que dice aquí la señora Clara, hay un peritaje basado en fotografías. Como diciendo, Jorge, ustedes que traen un reloj en mano, si me muestran una fotografía de su reloj, yo voy a hacer una evaluación más o menos cuánto vale ese tipo de reloj. O sea, hay clones, hay imitaciones, hay todo. Y así está hecho el peritaje. Ahora, lo que es peor, vean la lista, se lo estoy poniendo aquí a la vista de los señores periodistas, cuántos objetos está narrando la persona y el perito que dicen que fueron sustraídos. Esta es la lista de todos los objetos robados. ¿Saben lo que dicen los probables responsables en su declaración ministerial? Que sacaron una pantalla. Y ya. Y que al final del robo les dio, al parecer, el líder de la banda, 8,000 pesos. Y ya están confesos. Abogado Javier Sotelo, entonces, ¿qué está sosteniendo todo este proceso? Mentiras. Es un proceso de mentiras. ¿Y Es por un qué esa trabajo de hazaña? mentiras. Porque por todo lo que estamos viendo y lo que nos está mostrando. Porque nosotros porque nos estamos manifestando, porque estamos en contra, porque nos estamos defendiendo. Y están acostumbrados a hacer lo que quieran con nosotros. Ya que llevemos un proceso, ya que todo se haga como ellos dicen. Porque a mí me llamó la atención la vez pasada que nos visitó el abogado Sotelo, nos decía, aparentemente era fácil, ¿no? Si con el simple hecho de decir, no estuvo una persona que yo quise que me declarara, se venía todo abajo. Pero vemos que aquí en la realidad es diferente. No, porque a mí me comentan los funcionarios, es que el licenciado que lo asistió, que mi hijo no conoce, ni yo conozco, ni su papá, nadie conoce, si va a desistirse, se va preso. Y yo le dije, pues si mi hijo está preso, que pruebe lo que es sentir la prisión. Porque cometió un delito. Aquí cometieron delito el Ministerio Público, secretarios, el juez, los judiciales, todo el mundo aquí cometió delito, menos mi hijo. Ya fueron 5 compañeros, 2 jefes de él a declarar que Jorge estaba ahí y llegó a las 20 para las 9 y salió a las 10 de la noche. En este caso yo lo que, percibo, Isabel, don Jorge, abogado Sotelo, sea Patricia, es de que, pues sí, efectivamente, digo, si de inicio hay todas esas irregularidades y el muchacho sigue, pues detenido, sigue preso, pues sin duda, pues sí, digo, quiero creer que el asunto se ha escapado de las manos y pues no queda a las personas que están involucradas más que seguir de frente, seguir de largo. Y hay una cosa cierta, aquí por mucho deseo, por mucho interés que tengan los familiares del muchacho, de Jorge Leiva, de que él salga libre, lo cierto es que él ya está inmerso en un proceso jurídico, ¿sí? Donde, pues necesariamente tiene que jugar una parte fundamental la defensa, ¿no, abogado Sotelo? Mira, ¿sí? aquí es también cuestionable la conducta. Para poder demostrar su inocencia y poderlo sacar. Sí, la conducta del defensor de oficio que lo asistió ese día sábado, en que rindió su declaración preparatoria, a pesar de que él había dicho, yo estuve en otro lugar el día de los hechos, el defensor no le ofreció ninguna prueba para corroborarlo y no permitieron prácticamente que lo asistiera un abogado particular, porque también el juzgado se ha prestado a ocultar cuando una persona va a declarar. O sea, aquí hay una coparticipación de conductas delictuosas por parte de los juzgados y por parte de la Procuraduría. Si no se trata de llenar la gente, de llevar gente a la prisión, o sea, de llenar las cárceles de personas, de lo que se trata es de administrar justicia, ¿sí? De impartirla. ¿Qué significa con eso? Que entrando la
la nueva legislación, el Código Procesal Penal a nivel general, se va a vigilar los principios generales del derecho. En este sentido significa que un juez está obligado a analizar minuciosamente si hubo detención arbitraria, en caso de hacerla, si hay violación de cualquier derecho, cualquiera, por muy mínimo que sea, tiene que otorgar la inmediata libertad. A nosotros los abogados y a la ciudadanía ya nos urge que entre en vigor esta legislación para terminar con esto. Ahora, a nuestros jueces, si alguno de ellos nos está escuchando, empiezan a aplicarlo. Dejen a un lado ya la justicia inquisitiva que están implicando, porque esto no nos va a llevar a nada. El día que entre nuestro nuevo código se van a ver envueltos en problemas. Danos de favor un minutito, abogado Sotelo, vamos a un corte de estación que nos están marcando aquí en cabina, regresamos brevemente. Sí. De injusticia. Tenemos algunas llamadas, algunos mensajes, es un tema que está llamando mucho la atención. Nos dice la licenciada Verónica Domínguez que el procurador diga cuántos expedientes tienen en la Procuraduría, que primero se les imputa el delito de ultraje a la autoridad y posterior un delito grave. Hay miles. Así es como trabajan en la Procuraduría. Todo empieza con los policías, pues son los que detienen y son personas sin conocimientos jurídicos, que con violencia y tortura, como la bolsa en la cabeza, a cualquiera lo obligan a decir que son responsables del delito que ellos quieren imputar. Ese es su método de investigación. Y bueno, y aquí a mí me salta una pregunta también, abogado Sotelo, a todo esto, a lo largo de estos meses, que es un caso sonado, es un caso que yo creo que ya ha abarcado todas las esferas del aparato de justicia. Quintana Roo han tocado muchas puertas, les han atendido y recibido mucha gente y sobre todo han ventilado a través de diferentes medios de comunicación este asunto. A mí me salta la pregunta, a todo esto, ¿qué dice el procurador de justicia, Gaspar Armando García? ¿Ya lograron hablar con él? ¿Ya se entrevistaron? ¿O él los ha buscado? ¿Ha dado alguna respuesta específica a este caso? Mire, en lo personal, este caso no lo hemos tratado con él, pero sí hemos tratado otros casos. Él simplemente se limita a... Pero este caso, ¿por qué no, abogado? A ver, yo te pregunto. Yo acabo de recibir este expediente. A mí me queda claro que por encima de los policías judiciales, por encima del director de evaluaciones previas, por encima de todos los funcionarios de alto, mediano nivel de la PGJ, está el procurador, que es el responsable. ¿Me permite unas palabras? Sí, él quiero aclarar, él no es el culpable de lo que su gente haga, pero yo creo que es el responsable de lo que pueda pasar al interior de la Procuraduría, y algo debe decir o debe haber emitido al momento, luego tantos meses de este caso. Claro. Él dice que eso ya no le compete a él, que eso ahora está en manos del juez. Lo dice él, lo dice la PGJ, que lo fue a entrevistar el señor Sámano de TV Azteca, que ellos tienen pruebas, que ellos no fabrican culpables, cosa que es falso, y que yo sé que el 98% de Cancún y de México lo sabe, que ellos no fabrican culpables, que ellos tienen pruebas, falso también, porque si hubieran ido, si hubieran tomado el trabajo de investigar 2 o 3 días a mi hijo y hubieran ido a donde él labora, se hubieran dado cuenta que él estaba en otro lugar. Pero es más fácil ahorita montarse en su macho, como decimos los mexicanos, y no decir que se equivocaron. Entonces, ahora le están echando toda la culpa al juez. El juez también dictó un auto de formar prisión sin haber leído el expediente. Aquí todo el mundo es culpable, menos mi hijo. Abogado Sotelo, a mí me llama mucho la atención. Esto entonces ya no es una cuestión personal, entonces es una cuestión de una falla en la Procuración de Justicia. Así es. Miren, contestando ambas inquietudes, yo en lo personal me gustaría sentarme con el procurador, que él con su averiguación, yo con el expediente, para que ambos debatiéramos sobre las irregularidades que hay en el proceso, para que él viera cómo está trabajando la Procuraduría. Quizás él no ha leído el expediente, por lo que ya no remediaría en nada el caso, ¿verdad? Porque bueno, efectivamente ya Jorge Leiva ya está en otra instancia, ¿no? Él tiene facultades que la ley le otorga para un momento dado abrirse a un incidente de libertad por falta de elementos para procesar. ¿Puede revertir la Procuraduría ese punto? Sí, y tiene que encierren a los culpables. Sí, porque aquí, miren, en la fracción primera del apartado A del artículo 20 constitucional hay entre los 4 requisitos 2 bien importantes. 1 es esclarecer los hechos. 2, proteger al inocente. 3, que el culpable no quede impune. Y 4, que la reparación de daño se satisfaga. En este caso, este expediente, los hechos no se han esclarecido y están generando impunidad.
porque ninguno de los responsables que le robaron a esta señora agraviada ha sido detenido. O sea, agarraron gente inocente al caso. ¿Cuántos más hay detenidos en torno a este caso? Al parecer son 4 aquí que hablan en el expediente. ¿Y la situación de los otros 3, cuál No, es? solamente hay 3 detenidos que puso la PGJ, uno que estaba preso a la hora del robo, que el muchacho ya salió libre de este caso, se le hizo... O sea, lo acusaron de robo estando preso. Estando preso, ajá. Qué incongruente. Desde ahí empieza. Y otros 2, que es un muchachito y mi hijo. Entonces solamente hay 3. En prisión pero actualmente hay dos actualmente mi en hijo y prisión. otro muchacho. No. Y el otro muchacho, Lester, que también era puesto como jefe de la banda, él estaba preso desde febrero, marzo, no sé exactamente el mes porque no me acuerdo. Él estaba preso. Entonces, desde ahí empieza la... Lógicamente ya lo liberaron, ¿no? Sí, a ver. Lógicamente ya él quedó libre del caso, ¿no? Ya está absuelto ahí. Pero pues sigue él en la cárcel por el otro proceso Terminó uno y le iniciaron otro, ¿no? Exactamente, por eso siguen. Y en la cuestión de la Comisión de Derechos Humanos, en ese sentido, ¿qué nos pueden decir? No tenemos nada al respecto. Miren, en lo personal, yo he tenido ya casos anteriores que hemos llevado a la Comisión de Derechos Humanos, como el caso que les comenté hace tiempo de los maleteros del aeropuerto, y yo no confío en los derechos humanos estatales. Es gente que no sabe estudiar expedientes, no sabe ver la realidad de las pruebas, no creen en la tortura y el maltrato, están a favor de la Procuraduría. Y yo, mientras no vea claro una buena recomendación y un buen estudio real, profesional de derechos humanos, yo no confío en ellos. Bueno, pues sí, sin duda, vos es un caso muy complejo no nos extrañaría, a no ser de que la verdad a lo largo de mucho tiempo hemos visto estos casos de manera reiterada en la justicia, no de Quintana Roo, es un problema a nivel nacional. Recordamos inclusive un documental que se volvió un éxito cinematográfico de Presunto Culpable. Pues aquí tenemos uno real también todavía. Que hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, siguen ahí, o sea, acusaciones, siguen debatiéndose, ¿no? Todos estos problemas, estas injusticias que se cometieron para meter a un inocente a... Fíjate, Jorge, que nos acabas de dar una idea, como que nos está surgiendo la inquietud de sacarlo a la luz, igual como sacaron ese, para que vean que aquí en Quintana Roo no les gusta quedarse atrás. Sí, porque bueno, el caso se ha ventilado a nivel Quintana Roo. Si la justicia, el aparato de justicia Bobo Sotelo estatal, pues finalmente insiste en seguir llevando el expediente Jorge Leiva en base a los argumentos que puedan tener, ¿qué sigue? ¿A dónde más se puede recurrir para que se haga justicia en el caso de este muchacho? Nuestra esperanza es el amparo. Es donde vamos a apretar todo, porque sabemos que aquí el juez de consigna, tal vez por la presión que ha hecho doña Clara, le van a ordenar que dicte libertad, ¿sí? O el mismo aparato de nuestro tribunal no está funcionando como debe, no tiene ni los recursos materiales ni humanos para hacer las cosas como corresponde. Entonces, si quieren seguir así, que continúen. En materia federal es diferente. Ahí sí hay conocimiento, hay verdadera aplicación de justicia. Y una vez es el último recurso, esto, ¿no? Ahí, y después iremos sobre la reparación del daño moral y material, principalmente en contra del gobierno del Estado. Sí, por el tiempo que estuvo el muchacho detenido. Por la acusación. Nos han destrozado la vida. Nos han destrozado la vida. A mi hijo principalmente. Sí, no es fácil, sin duda, ¿no? De darse el amparo, Bobo Sotelo, ¿en qué fecha estamos hablando? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, esto sí es impredecible porque los plazos y los términos que nos marcan en cada proceso nos hacen a veces cambiar. Depende de la audiencia constitucional, que es cuando va a resolver, el juez tiene que tomar su plazo también para estudiar minuciosamente el expediente y después ya resolvería. Es posible que sería a mediados de marzo, a lo mucho, y en el momento que tengamos, les haremos del conocimiento a la ciudadanía cómo va este caso. Porque nos dice Johnny Santos, perdón, estamos enviando un mensaje, está escuchando el programa. La Policía Judicial en contubernio con el Ministerio Público empapela a personas inocentes para justificar su trabajo perverso. Opinión de nuestro radio escucha, ¿no? Sí. Nos vamos a mantener al tanto del resultado de este proceso. Sí, sin duda, Bobo Sotelo es un tema pues interesante, ¿no? Desde el punto de vista periodístico. Quisiéramos en realidad nosotros como
comunicadores como vínculo que son, ¿no?, entre la sociedad y las autoridades, ver que este caso se atienda como es debido, ¿sí? En comparación a anteriores procuradores de justicia, la verdad, la llegada de Gaspar Armando García despertó muchas expectativas en la PGJ, que fue una institución que durante mucho tiempo se utilizó como instrumento de persecución política y represión, y se le había empezado a dar un giro, un cambio interesante, importante a esta dependencia, ¿no? La verdad no sabemos, no hay una respuesta clara, concisa del propio procurador, el por qué ese expediente se inició con tantos vicios y problemas de origen, y por qué se permitió que avanzara con todas esas irregularidades al grado de consignar a este muchacho presuntamente inocente. Siempre hay que hablar de las presunciones, cuando todas las pruebas, los testimonios apuntan a que pues no es culpable del delito que se le imputa. Está en manos ya de juzgados, está en manos de jueces, y bueno, usted, doña Isabel, don Jorge, en el proceso que viene, dejando a un lado lo que han vivido, ¿confían en que va a haber justicia en el caso de su hijo? Bueno, tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia porque para empezar, mi hijo no tiene que estar preso, está secuestrado. Él está secuestrado porque no hay ningún papel que avale la detención legal. Él está secuestrado. El juez, si se pone a leer ahorita el expediente, le debería de dar libertad inmediata. Confiamos en que ahora, después de todos los errores que cometió él, así como la policía y como todo el mundo, que se siente a leer el expediente y lo tiene que dejar en libertad, porque no nos está haciendo un favor, tiene que hacer justicia, porque ese es su trabajo. Y yo le pido a todo Quintana Roo, porque nosotros vivimos aquí, porque yo quiero a Cancún, porque yo llegué aquí a luchar, que no se dejen, que no se callen. Que gente que está pasando por lo mismo que pasó, que se comunique, que se defienda. Son nuestros hijos, es el futuro de Quintana Roo. Al que están echando a la basura, al que están vejando a los jóvenes, humillando, condenándolos. Y privándoles, ¿no?, de la oportunidad de poder desarrollarse, ¿no? Desde un joven, tengo entendido, estudiante, trabajaba, Jorge Leiva, pues bueno, por el momento, ¿no?, su futuro está truncado. De la verdad, nosotros queremos otorgarle ese voto de confianza a las autoridades de nuestro estado. Sí creo de que hay muchas irregularidades en el proceso que deben ser analizadas, deben ser estudiadas, y bueno, yo creo que no se debe perder la fe en la justicia, porque el hecho que haya dos o tres malos impartidores de la justicia no quiere decir que todo el aparato de justicia sea necesariamente malo. Ojalá y no. Don Jorge Leiva, algo que nos quiera abundar, estamos terminando ya el programa. Pues sí, es eso más bien, ¿no? Que nosotros lo que queremos es justicia, y que realmente se pongan a leer el caso, a estudiarlo más bien, no a leerlo, ¿no? Porque eso es lo que ha llevado hasta estas consecuencias. Y sí, realmente ahorita está en manos del juez, y ojalá y realmente lo estudie para que vea todas las irregularidades, toda la controversia que hay, todos los señalamientos que hace la señora en primera, ¿no? Y pues que no han procedido con ellos, ¿no? Y sobre todo que mi hijo pues es inocente, él estaba en otro lado en la fecha equivocada. Pues vamos a estar muy pendientes del caso. Les agradecemos que hayan confiado en los micrófonos de este programa, esta emisión. Su caso ha sido expuesto una vez al aire, y pues, abogado Sotelo, manténganos al tanto del procedimiento, con gusto, pues, para que igual le vayamos dando seguimiento oportuno por nuestra parte. A usted, amable auditorio, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde, este sábado, una voz en contrapunto a nivel estatal. Nos escuchamos el próximo lunes en punto a las 12 del día. José Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación una vez más. Sí, muy buenas tardes, muy buen provecho.